las clases de historia hablaron del golpe de Estado en Chile, el asesinato de Allende a principios de los años 70. Estaba Víctor Jara, su música, eso me afectó tanto, eso de la lucha contra la injusticia, la lucha por la justicia. Y cuando yo empecé mi carrera profesional fue por casualidad, porque yo era muy inocente. Yo nací, me crecí bajo la torre de la iglesia, en una pequeña aldea. Y yo del mundo no sabía nada, de nada, de nada. Yo creo que había realmente un paradigma, digamos, de transformación de la sociedad en aquella época. Realmente para cambiar hacia más justicia social, más solidaridad, digamos, para erradicar las dictaduras que estaban en esa época, digamos, en toda América Latina, y esa voluntad de transformación iba hacia realmente una voluntad, digamos, de más igualdad entre la gente y de cambiar un poco, sí, como decía, el paradigma, digamos, que imperaba en esa época. Y verdad que yo en ese tiempo, digamos, en el Perú, no me consideraba como haciendo un trabajo político, ¿no? En el término quizás stricto sensu de político, ¿no? Pero sí, más bien, era una convivencia, digamos, con la gente, más que todo, ¿no? Convivir con la gente, compartir, digamos, su realidad concreta, cotidiana, y eso nos parecía, digamos, y a la vez eso iba también fortaleciéndose con discusiones políticas en otros campos, ¿no? Pero verdad que en esa época yo creo que vivimos una utopía, ¿no? Y esa utopía la compartimos con mucha fuerza con la gente. Verdad que Marlene hablaba de su camino iniciático, digamos, dentro de la iglesia, en la escuela primaria. Yo también en el Perú estábamos muy cerca de la iglesia, digamos, esa corriente de la teología de liberación, de la pastoral hacia los pobres, y eso era un tema, digamos, realmente... El Perú fue muy fuerte. Muy fuerte con Gustavo Gutiérrez, bueno, que era uno, digamos, de las figuras emblemáticas de esa corriente. En la parte donde vivíamos en Cajamarca había un obispo que era un obispo realmente comprometido en esa corriente. Entonces había como algo muy dinámico, muy interesante, digamos, que venía del campo. Habían los promotores, eran los promotores de salud, bueno, toda gente formados dentro de la comunidad y haciendo trabajo para el bien de la comunidad, digamos, ¿no? Y eso fue, como tú decías, Hernando, que había un antes y un después. Eso vimos un corte en un determinado momento, por ejemplo, y un punto de inflexión, digamos, si hablamos, por ejemplo, de la iglesia, ha sido la llegada de Juan Pablo II, que cambió totalmente, digamos, el rumbo y nombró en muchos países de América Latina arzobispos, obispos, digamos, de la derecha, inclusive de gente muy cerca del Opus Dei, que fue el caso de Perú con el arzobispo de Lima, era una persona vinculada al Opus Dei, y eso, digamos, fue desarmando todo ese proceso, digamos, de teología de la liberación y de compromiso y de trabajo social y de la pastoral de la iglesia, porque la iglesia hizo un trabajo, yo creo, muy importante y muy interesante, digamos, para concientizar a la gente y hacer que la gente, digamos, tome más conciencia de su posición, digamos, desigual dentro de la sociedad. Y eso fue un cambio muy drástico que quizás fue, digamos, en la historia juntos también con el cambio de paradigma un poco de la cooperación internacional, que no hemos tocado todavía precisamente ese punto, ¿no? Para mí, el antes y el después, en realidad, el antes y el después fue marcado por los acuerdos de paz en El Salvador. Después de tantos años de solidaridad con el FMLN, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional,
Entonces yo me acuerdo todavía que estamos en una sala, había un encuentro y de repente llega la noticia de que había ese acuerdo de paz. Fue en el 89, por ahí fue, ¿no? Y eso fue para nosotros, pero un golpe en la cara, pero tan tremendo. Porque en realidad era obvio todo por lo que había luchado el pueblo y había sufrido tanto, el acuerdo no iba a dar una respuesta. Y eso fue la época también de la caída del muro de Berlín. Y todo cambió, fue como en ese momento también se terminó el mundo viejo de la Guerra Fría. Había dos campos en el mundo. El mundo era muy fácil a entender. Estaban los Estados Unidos, símbolo de la libertad, y estaba la Unión Soviética, los demonios del comunismo. Y todo se ubicaba dentro de esos dos poderes internacionales. Y en el 89, no sé cuándo nombraron a Juan Pablo II, fue por ahí también, no me de acuerdo pronto, exactamente, no sé. antes del 89. Entonces, eso para nosotros marcó, porque hasta ahora habíamos podido invertir muchísimo en todos los proyectos de cooperación a ese nivel. Había muchos proyectos de sensibilización, de movilización, de organización de la gente. Había muchos proyectos que en realidad la salud era una puerta de entrada para poder organizar a la gente. Todo estaba enfocado hasta a sensibilizar, concientizar, organizar a la gente y crear un movimiento de masa bien fuerte. Y después todo cambió. Había que profesionalizar la cooperación al desarrollo. Yo creo que Marlene hizo alusión, digamos, a esa realidad, digamos, que donde nos ubicábamos, ¿no? Entre un polo que era, bueno, los dos polos grandes de la Guerra Fría, ¿no? Y yo creo que un punto importante es que, bueno, en esa época, un poco después, salió un libro muy, yo creo, importante de Francisco Fukuyama, El fin de la historia, ¿no? Que como que ya no había que distinguir, digamos, entre uno polo o el otro. Había un polo que había ganado la batalla, digamos, y era el polo, digamos, de la modernidad, del capitalismo, y que eso era la historia que nos tocaba vivir, digamos, desde aquella época, y en esa época estamos todavía hoy en día, ¿no? Y yo creo que eso fue, bueno, principio de los años 80, un libro así, y otro también, los pensadores, digamos, de lo que se llama un poco la tercera vía en Europa, los pensadores como Giddens, que fue uno de los pensadores, digamos, que orientó la política de Blair en Inglaterra, digamos, por decir, la distinción entre izquierda y derecha ya no vale, digamos, ¿no? Entonces, no podemos hablar, digamos, de esa distinción, la cuestión de clase, las clases sociales ya no es una distinción tampoco válida, digamos, y son cosas que yo creo que fue, digamos, cerrando puertas, digamos, porque como antes podías ubicarte de acuerdo a esas dimensiones o a esos criterios, ya no tenías cómo ubicarte, ¿no? Porque la historia iba en un solo sentido, el capitalismo, y ahí todo el mundo tenía que marchar en esa dirección, ¿no? Y puedo equivocarme, ¿no? Porque, pero yo lo veo, la cooperación al desarrollo en realidad es un fenómeno muy reciente, que empezó a principios de los años 60, después de todos los movimientos de independencia en África, en América Latina, de pronto también en Asia.
Entonces, para mantener ese vínculo, ese control, empezó la cooperación, que también la cooperación está anclado también en las convenciones de derechos humanos, que hay una responsabilidad de la comunidad internacional de dar asistencia al otro Estado que pide asistencia. Comenzó ahí. Y en un principio era muy simple, estaban las iglesias, estaban las ONGs, y yo pienso que muchas ONGs, organizaciones no gubernamentales en aquel entonces eran ONGs para la cooperación al desarrollo. Eso eran las ONGs, no cualquier asociación sin fines de lucro. Las ONGs eran para la cooperación al desarrollo. Muchas ONGs fueron iniciadas o bien por sacerdotes que en el 68 dijeron bye bye a la iglesia y se identificaron más con todo ese movimiento de la iglesia de base, las comunidades de base de liberación, y también cada corriente política partidaria tenía su ONG. La socialdemocracia tenía su ONG, la democracia cristiana tenía su ONG, los comunistas tuvieron sus ONGs, los maoístas, los liberales, los de derecha, los fascistas, todos tenían a su ONG. Entonces, en realidad, de esa manera, el trabajo de cooperación se trasladaron los sistemas y las estructuras que conocimos aquí en Europa, y yo hablo de Bélgica. Eso se trasladó, esa lucha, esa pelea, a los llamados países subdesarrollados en entonces. Y yo me acuerdo la primera vez que estuve en África, y ya había trabajado, pero muchísimo, viajado muchísimo en América Latina, que alguien me puede explicar por qué una ONG se presenta como el portavoz de un movimiento sindical. ¿Alguien me explica por qué las organizaciones sindicales, los sindicatos, tienen la misma estructura de decisión que las organizaciones sindicales aquí en Europa, mientras que se viven realidades completamente diferentes? La toma de decisiones en los pueblos de África o en los pueblos indígenas en América Latina, la toma de decisiones se hace de otra manera. Tomamos el ejemplo de Tony Blair con el libro de Giddens. Eso fue el punto, digamos, creo, de inflexión, donde la socialdemocracia, que tenía todavía al menos, digamos, un discurso de transformación de la sociedad, lo abandonó. Y se decidió, digamos, tomar o adaptarse al modelo liberal o neoliberal que vino después, donde, bueno, como decía, solamente hay el mercado, digamos, que es el que orienta, digamos, la marcha de la sociedad, y al final el Estado, digamos, está un poco atrás, digamos, del mercado, ¿no? Y eso fue, creo, el punto de inflexión, porque el Estado en esa época, todo el rol que pudo tener el Estado como fuerza orientadora del desarrollo, de más igualdad social, de más justicia, digamos, eso fue por abajo, digamos, porque la socialdemocracia, digamos, al final tomó por suya el discurso, y eso lo transmitió a todas las políticas públicas, paulatinamente, creo, pero también yo creo que en esa época fue donde empezó ese discurso sobre la eficacia, la eficiencia, el retroceso del Estado como actor, no solamente orientador y facilitador, pero actor, digamos, de procesos de desarrollo, y también el surgimiento con mucha fuerza, digamos, de los actores privados en ese escenario, ¿no? Y cuando hablamos de actores privados, estamos hablando no solamente de transnacionales o de actores que cada uno, digamos, puede ubicar, digamos, pero sino de poco a poco actores cada vez más diversos, digamos, que entraron en el escenario de la cooperación al desarrollo. Y eso creo que hay un punto ahí de corte, digamos, que podemos ubicar, yo creo, en los años 80, donde se inició
Y eso fue políticamente, no hay que olvidarse, es el cambio político donde cuando llega Reagan y cuando llega Margaret Thatcher en Inglaterra, que son dos puntos realmente importantes, me parece, de corte entre el mundo de antes y un después. En particular, digamos, todos los actores, digamos, del sector privado no habían todavía irrumpido, digamos, en ese escenario, ¿no? En ese mercado, porque yo creo que podemos hablar de cooperación al desarrollo. A veces se utiliza la palabra industria, también podemos hablar de mercado, digamos, de la cooperación, porque al final yo creo que son, para volver, digamos, a la discusión anterior sobre, digamos, el capitalismo, el neoliberalismo como único horizonte de futuro, de desarrollo, eso va junto, digamos, con un debilitamiento, digamos, del Estado como actor, un debilitamiento también, una disminución de recursos públicos. No hay que olvidar que en ese transcurso, en 2008 viene la crisis financiera, que tiene un impacto fuerte sobre los recursos del Estado, de todos los estados. ¿Y qué hacen los estados? Empiezan a hacer políticas de austeridad, ¿no? En varias partes del mundo. Ahorros del gasto, y un sector muy fácil de ahorrar es cooperación al desarrollo, ¿no? Pero no es cuestión solamente de movilización de recursos, sino que en ese nuevo paradigma el Estado, junto con el sector privado, yo creo que construyen nuevas alianzas, digamos, ¿no? Y esas nuevas alianzas, en esas nuevas alianzas, un punto importante es distribución del poder económico y poder político. No creo que estamos frente a una situación donde el Estado ha decidido, digamos, limitarse a un papel solamente de orientación o de facilitación y decir yo doy todo el poder al sector privado, sino que estamos en una configuración un poco de nuevos arreglos de distribución del poder entre el sector privado y el sector público. Y eso va relacionado por un lado con la disminución, digamos, de los recursos y del poder político de los estados, y también del surgimiento cada vez más fuerte de grandes, digamos, organizaciones como por ejemplo la Fundación Bill Gates, que tienen recursos económicos pero tremendamente importantes, a veces más que los estados, ¿no? Y esos recursos, digamos, tienen la capacidad de orientar y de construir nuevos compromisos con los estados y orientar muy fuertemente las políticas públicas. Podemos dar un ejemplo en el sector salud, ¿no? En el sector de los medicamentos, por ejemplo, en el sector de la agricultura, quizás más un ejemplo de África, como la Revolución Verde está apoyada por la Fundación Bill Gates, la Fundación Rockefeller, a través de nuevos instrumentos, digamos. ¿Todos son estadounidenses? ¿Todos son estadounidenses? Muchos de Estados Unidos, sí, es cierto. Aunque las fundaciones europeas también tienen menos pesos, menos recursos, pero también hay empresas grandes, transnacionales también europeas, que también, por ejemplo, tomamos la francesa Danone, que hacen los yogures, etcétera, ¿no? Hablando de las empresas privadas, ¿no? Yo, por curiosidad, fui a consultar Wikipedia. Y yo encontré que, según Wikipedia, la fundación de Bill y Melinda Gates en el año 2014 tenía un fondo de más de 44 billones de dólares. Yo pienso que el presupuesto de la cooperación gubernamental, el presupuesto para la cooperación al desarrollo, el presupuesto nacional,
de un paísito como Bélgica. En el informe del 2018, el presupuesto total es de 1.006.000.000 de euros, más o menos, de los cuales, tengo que tener cuidado, ¿no? Que no me equivoco, 1.600.000.000, yo pienso que de los cuales casi 1.200.000.000, pero tendría que averiguar para la empresa privada. Entonces, el enfoque está en el rol de la empresa privada. ¿Por qué la empresa privada va descubriendo o instalando? Eso tiene que ver también con la visión que tiene la sociedad, la visión sobre el papel del Estado. Se ve, y sobre todo ahora en los tiempos del COVID-19, que en los países que han conocido una privatización del sistema de salud, el impacto es mucho más grave que en los países donde la salud es una prioridad de la política del gobierno. ¿Y qué se nota? Esas empresas, esas fundaciones filantrópicas están trabajando con los estados, los ministerios, porque sin el acuerdo de ellos no pueden hacer nada en los países, pero están creando sistemas paralelos. Y creando sistemas paralelos a los sistemas del Estado, entonces así se van destruyendo, derrumbando el sistema. Y hay ejemplos, casos de hasta quieren, de fraude que han invertido tanto, y no es solamente la empresa privada, es que los gobiernos buscan conscientemente un partenariado con la empresa privada, con esas fundaciones. Pero las ONGs también. Y ya no son los gobiernos que ejecutan, son las ONGs que ejecutan. Y una ONG de ahora no es como una ONG en los años 60, 70. Una ONG de ahora puede administrar cientos de millones de euros. Y se dice ONG. No tiene nada que ver con esa organización de defensa de los derechos humanos en Colombia, por ejemplo, que tiene algunas casas, algunas sucursales en algunas regiones. No, las ONGs, hay todo tipo de ONG. Y hay ONGs que invierten un dineral en hacer el cabildeo, ¿no? Para abrir entradas, posibilidades de poder acceder a financiamiento. Porque para poder acceder, los ponen en competencia, en concurrencia. Entonces la mejor propuesta gana. Pero ¿quién decide sobre la peor propuesta? Todo ese discurso, digamos, sobre la eficacia, ¿no? Digamos, porque eso fue el discurso de la eficacia del desarrollo, ¿no? De la ayuda, mejor dicho. Y al final, cuando hablamos de actores privados, fundaciones, etcétera, y de ese cambio de los años 80, del cambio de paradigma, es en ese momento donde las políticas públicas y varios actores, inclusive ONGs, están obligados, digamos, de adaptarse a las nuevas reglas de la gestión pública, ¿no? Lo que hemos llamado el New Public Management, que son métodos, digamos, del sector privado que han sido importados hacia el Estado y los actores al final que dependen del Estado, inclusive las ONGs, ¿no? Y creo que ese discurso, digamos, en nombre de la eficiencia y de la eficacia, de todos los procedimientos que nosotros hoy en día conocemos, ¿no? Marlene habló de los indicadores de desarrollo sostenibles, y detrás de eso hay un montón de indicadores, muchísimos indicadores que se suponen te permiten, digamos, de monitorear la evolución de esos indicadores, digamos, ¿no? Pero al final yo creo que esa manera, digamos, de importar
métodos, digamos, del sector privado hacia políticas públicas va a la par con una despolitización, digamos, del discurso y las posturas, ¿no? Porque los actores están cada vez más dependiendo de recursos que sean de actores privados como fundaciones grandes o de recursos públicos que son cada vez menos. Entonces es como un chantaje, digamos, ¿no? Yo te doy plata, pero por favor tu discurso político un poquito menos, ¿no? Entonces toda esa postura política que estaba importante o fuerte, digamos, en los años 70 hacia los años 80, se fue progresivamente un poco diluyendo, ¿no?, en ese discurso de la eficacia y la eficiencia de todos los actores que al final tienen que entrar en el mismo molde, ¿no? Y eso yo creo que es un elemento muy importante y que al final vuelve, digamos, a la misma visión, digamos, del futuro, que entra en esa visión, vamos a decir, la neoliberal del sistema, digamos, capitalista, que el horizonte es mercado, mercado y mercado, ¿no?